Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos platicando en el video uno y es precisamente los estados financieros según su propósito. Y habíamos platicado aquí sobre el propósito general. Ahora vamos a ver el propósito particular. En este caso está el balance inicial o estado de situación financiero, de situación financiera. Y este lo que nos dice es este balance, por eso se llama balance inicial, para que se pueda conocer la situación inicial del patrimonio. ¿Ok? Entonces, este sirve mucho porque con este balance se puede comparar cómo se ha incrementado o decrementado, o sea, cuál ha sido la evolución del patrimonio en diferentes momentos, en diferentes fechas, ¿no? Luego está el estado de costos para conocer de forma detallada cuáles han sido las erogaciones, es decir, los costos y los gastos y cargos que se realizaron para producir los bienes o para prestar los servicios de los cuales se derivan sus ingresos. Entonces, el estado de costos es para ver qué tan eficientes somos en, en, en la organización y entonces, pues a llevar a cabo un análisis precisamente de costos y poder ver en dónde podemos llevar a cabo tener una eficiencia mayor. ¿Y qué acciones habría que llevar a cabo para poder reducir esta parte de la operación, ¿no? Luego está el estado de inventarios. En este caso es la comprobación detallada de las existencias de las partidas del balance general. Es decir, en los inventarios, pues como hemos dicho, pues es una parte muy importante de la organización, ¿no? Porque pues ahí está, vamos a decir, ahí está el corazón de lo que hace la organización. Y entonces hay que ver, por ejemplo, cuánto producto terminado tenemos, cuánto producto semiterminado o en qué etapa del proceso productivo está, cuánto tenemos en cada caso, cuánto de materia prima y evaluar esa materia prima, pues para cuántas unidades podemos elaborar con ella, etcétera. También están los envases, los consumibles, no sé, tapas, empaques, qué sé yo, ¿no? Todo esto, entonces también estamos hablando de los inventarios. Luego está el estado financiero y obviamente estos tienen un costo. El costo, los inventarios, pues tienen ¿cómo se llama? Es bueno mantener cierto nivel de inventarios porque eso nos permite reaccionar a movimientos o a situaciones de mercado que nos permitan aprovecharlas en ese momento, ¿no? Un aumento en la demanda, pues nos permite hacerle frente de inmediato pero pues hay que mantener ciertos niveles de inventario. Sin embargo, el problema de esto es que tienen un costo, ¿no? El costo de almacenaje, el costo de manipulación, el mantener estático el inventario, pues nos cuesta, por ejemplo, los costos de oportunidad. Ese dinero podríamos tenerlo invertido en algún otro lugar que nos estuviera generando interés. Entonces, tiene un costo y eso también hay que evaluarlo. Por eso, el estudio, vamos a decir, de cuál es el nivel o cuáles son los niveles óptimos de inventario,
pues es algo muy importante que realiza la organización. Luego están los estados financieros extraordinarios, ¿no? Y se preparan durante el transcurso de un periodo con base para realizar ciertas actividades. Es decir, los estados financieros extraordinarios son aquellos que, por alguna circunstancia, vamos a suponer que los socios deciden por alguna circunstancia, tienen ciertos excedentes y dicen, ¿saben qué? Vamos a aprovechar estos recursos y tenemos que ver a qué lo vamos a destinar. Entonces, podría ser una elaboración de unos estados financieros extraordinarios para ver para la toma de decisiones y ver a qué se lo destinan, ¿no? Otro podría ser los estados de liquidación. A estos son los que debe de presentar una organización que ha cesado sus operaciones, ¿no? Vamos a decir, una empresa por alguna situación se fue a quiebra y ya no se pudo recuperar. De todas maneras, el hecho que se haya ido a quiebra no significa que pues ya nos olvidamos de todo, ¿no? Tiene que elaborarse estos estados de liquidación porque se tiene que conocer cuáles son los activos con los que cuenta la organización para poder liquidar en la medida de lo posible sus cuentas, ¿no? Sus deudas y obligaciones con sus acreedores. Bueno, luego está otro criterio y vamos a ver, según su naturaleza, ¿no? Pues los tenemos que son, según su naturaleza, básicos o analíticos. En el caso de los básicos, pues son los que ofrecen elementos generales para que el usuario pueda tomar decisiones. Están controlados por la normatividad contable. Ejemplos, pues ya lo hemos dicho, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el capital contable, etcétera, ¿no? Y aquí en analíticos, pues son los que expresan los principales conceptos de una cuenta o de varios grupos de cuenta. Son elaborados para profundizar sobre algún aspecto de los estados financieros principales de acuerdo con las necesidades específicas de cada entidad. Ejemplos, el estado de costo de producción o el estado de costo de lo vendido, y proyecto de aplicación de utilidades, por ejemplo, ¿no? O también puedo tener, si mi organización está organizada en centros de costos o en centros o por centros ¿cómo se llama? De ingresos, ¿no? Y entonces, pues lo que tengo que hacer y los voy a evaluar, pues, y los voy a comparar, ¿no? Su eficiencia. Luego tengo, en función de las cifras que presentan, por ejemplo, si son estáticos o dinámicos. Bueno, estáticos, pues es muy claro, es muy fácil verlos, que puede ser, por ejemplo, el balance general. El balance general me da la situación financiera que tiene una organización en un momento determinado, ¿sale? Ese es el momento, así estaba la organización en ese momento determinado. Entonces, por lo tanto, es estático, ¿no? Es una fotografía que me muestra de la organización en ese momento. Así estaba. Dinámicos, pues está el estado de resultados, porque me habla de un periodo, y me dice cómo se desempeñó la organización
en ese periodo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver que el balance general, pues primero que nada, puede ser llamado, ya lo hemos dicho, estado de situación financiera o estado de posición financiera. Y muestra la información relativa a una fecha determinada, en un momento determinado. ¿Qué es lo que muestra? Pues los recursos y obligaciones financieras de la entidad en ese momento, ¿no? Los activos, y nos muestra el orden en que los muestra es del lado izquierdo. El lado izquierdo es, acuérdense, es la estructura económica. Esta estructura económica nos va a decir, primero se informa o se registra el activo que tiene por su grado de liquidez, ¿no? El activo más líquido, pues es caja, bancos, ¿no? Y así sucesivamente se va reportando, se va registrando el tipo de activo, ¿no? Todo lo que es activo circulante y luego vendría el activo fijo, ¿ok? Entonces, y en el caso de los pasivos es exactamente igual, del lado derecho del balance general. Pero aquí la diferencia es, aquí se registra con respecto al nivel al plazo de exigibilidad. Entonces, entre más corto sea el plazo en que una organización, un acreedor me exija que le pague, ¿no? Que le devuelvan los recursos más los intereses, ¿cómo se llama? Que me fueron prestados, pues entonces son reportados de esa misma manera, con un periodo, desde un periodo menor de exigibilidad hasta un periodo mayor de exigibilidad. Así son los pasivos. Y posteriormente vendría el patrimonio. Acuérdense, del lado izquierdo está la estructura financiera. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, déjenme compartirles aquí la pantalla. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Y voy aquí está. Muy bien, aquí entonces tenemos que, entonces, en el lado del activo, lado izquierdo, tenemos el activo circulante. Y en el activo circulante se va a dividir en existencias, ¿no? Las existencias, cuando hablamos de lo que son, por ejemplo, los inventarios, ¿no? En este caso, los inventarios, tenemos las existencias, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? Producto terminado, semiterminado, materia prima, envases, tapas, consumibles, etcétera, ¿no? Y luego tengo el activo fijo, que es inmovilizado. Ah, perdón, antes de moverme aquí activo fijo, tengo el activo circulante, que es el realizable. El realizable no es otra cosa más que mis cuentas por cobrar, ¿no? Lo que me deben mis clientes, pero esto es en un muy corto plazo. Y luego tengo el disponible, que no es otra cosa más que caja y bancos. Luego tengo el fijo, ¿no? El activo fijo, que es inmovilizado. Aquí se le llama inmovilizado porque es muy difícil volverlo líquido. Es decir, cuando yo quiero volverlo líquido, o sea, quiero obtener el efectivo, ¿no? El efectivo que representa ese activo, pues lo tengo que vender, pero esa venta dura un tiempo, tiene un tiempo de realización. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que por eso es inmovilizado, ¿no? A eso se le llama. Luego tenemos el pasivo del lado derecho, tenemos el pasivo, ¿cómo se llama? De corto plazo, y entonces tenemos mis cuentas por pagar con proveedores, mis cuentas por pagar, pues ya sea con bancos o con alguna otra institución financiera y algún otro tipo de deuda que yo pueda tener, que puede ser con mis propios empleados, ¿no? Que yo tenga una deuda con mis propios empleados, que yo le deba a mis empleados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en realizable, también puedo tener un activo, es que yo le haya prestado a un empleado y ese empleado nos deba a nosotros, a la organización. Aquí es un activo, ¿ok? Aquí son mis deudas. Si yo le debo a mis empleados, no sé, el reparto de utilidades o el aguinaldo o lo que sea, aquí es una deuda que yo tengo, es una obligación que yo tengo por pagar. Por eso está del lado de pasivo. Tengan mucho cuidado porque en uno de los ejercicios estoy viendo que eh, un préstamo que la empresa le realiza a un empleado lo están registrando como pasivo cuando debe de ser como activo porque me lo deben a mí, ¿ok? Bueno, y luego viene pues las cuentas del patrimonio, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver que, vamos a dejar para no hacerlo pesado, vamos a ver que el activo, según las normas internacionales, su definición es que el activo es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, ¿no? Hay un monto que lo identifica. Tenemos un concepto y tenemos un monto. Así es como definimos al activo, a los activos, perdón, del que se esperan fundamentalmente beneficios económicos futuros derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han efectuado económicamente a dicha entidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los activos, se espera que con los activos, la organización, al llevar a cabo su operación, generen utilidades. ¿Ok? De hecho, hay algunas métricas, algunas razones financieras que me miden, ¿no? Eh, eh, la generación de utilidades con respecto a los activos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es las definiciones de activo circulante. Bueno, son los valores que tienen liquidez inmediata o que pueden convertirse en dinero en efectivo mientras está funcionando el negocio. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son el tipo de cuentas que vamos a encontrar aquí? Pues caja, ¿no? Dinero en caja, dinero en bancos, dinero en inversiones en valores de inmediata realización. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de inversión a plazo fijo, pero con disponibilidad inmediata o disponibilidad, así, disponibilidad inmediata, ¿no? Pues sería esta inversión sería de cuenta de activo circulante, ¿no? Cuentas por cobrar, las cuentas normalmente por cobrar con clientes, pues son cuentas de corto plazo, por lo tanto, forman parte del activo circulante. Luego tengo los inventarios, de inventarios en depósito, es decir, en que los tengo yo en materia prima, en producción o en proceso, ¿no? O sea, en las diferentes etapas del proceso, pues voy teniendo un cierto nivel de integración del producto, ¿no?
y en diferentes etapas pues tengo diferentes inventarios. Y o el mismo proceso de producción puede ser considerado como un inventario, ¿no? Y el producto terminado, pues tengo el inventario, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego tengo los activos fijos, ¿no? Y los activos fijos, pues, ¿qué van a hacer? Son bienes que se han adquirido para utilizarlos en las actividades propias del negocio y que son necesarios para transformar, vender, distribuir los productos. Estos bienes sufren pérdidas de valor por el simple paso del tiempo, su uso u obsolescencia tecnológica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esa cuenta que registra el uso, el desgaste natural o la obsolescencia de los equipos, ¿no? Es precisamente la depreciación, ¿no? Una cuenta de depreciación. De acuerdo, esta cuenta de depreciación tiene unas reglas para registrarse y va de acuerdo a la vida útil de cada activo fijo, ¿ok? Y entonces la ley me va a permitir depreciar ¿cómo se llama? El activo, un cierto porcentaje dentro de la vida útil. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque me da beneficios en el pago de impuestos. Muy bien, entonces, aquí en lo que es el activo fijo, pues tengo, por ejemplo, terrenos, eh, tengo edificios, tengo maquinaria de equipo, tengo equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, etcétera, ¿no? Aquí encontramos ese tipo de cuentas. Y luego puedo tener otros activos. ¿Cuáles son esos otros activos? Bueno, lo que se llaman pagos por anticipado. ¿Cuáles son los ejemplos de pagos por anticipado? Pues son, por ejemplo, alquileres pagados por anticipado, las rentas que yo adelanté, por decir algo, renta de mis oficinas, ¿no? Las pagué por un año anticipado y entonces, pues eso representa un activo para la empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de uso, ¿no? De esas oficinas porque las pagué por anticipado durante un año. Entonces tengo ese derecho. Entonces es un activo para mí. Lo mismo con las patentes y marcas, ¿no? Por el uso de patentes y marcas, pues también tengo un beneficio, ¿no? Las primas de seguro, por ejemplo, también es el mismo caso que con los alquileres pagados por anticipado. Pues la prima de seguro normalmente la pago por un año, entonces estoy cubierto, ¿no? Para las catástrofes o los siniestros que se presenten, que estén cubiertos dentro de la póliza de seguro, ¿no? ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ver ahora sí específicamente el balance general. El balance general, pues ya está constituido por activo, pasivo y capital. Vamos a ver qué es, ya vimos el activo, ahora vamos a ver el pasivo, ¿no? El pasivo se consideran las fuentes externas de recursos financieros, ¿sí? Y que son obligación presente en una entidad, identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Entonces, vamos a ver que los pasivos se clasifican de corto plazo. Yo prefiero utilizar el término de corto plazo que pasivo circulante.
Y entonces tengo que son las deudas que la empresa tiene que pagar en un periodo menor a un año. La lista de pasivos circulantes se suele hacer de acuerdo con la exigibilidad que tengan esas deudas. Por ejemplo, vamos a ver qué cuentas podemos encontrar aquí en el lado de pasivo circulante. Pues proveedores, normalmente mis cuentas por pagar a proveedores están del lado del pasivo, ¿no? Pasivo circulante porque normalmente pues me pueden dar algunos créditos, pero nunca van a ser o rara vez van a ser de largo plazo. Tengo créditos bancarios, ¿no? Tengo créditos bancarios a corto plazo o impuestos por pagar. Yo le debo a mis impuestos generados en el periodo, bueno, le tengo que pagar esos impuestos a el fisco, ¿no? Luego está acreedores diversos. Pues sí, puedo tener acreedores a entidades que yo le pueda deber de corto plazo. Y luego puedo tener documentos por pagar. Documentos por pagar, pues también puede ser, pues con algún tipo de institución. Por ejemplo, estos documentos por pagar pueden ser con alguna compañía hermana, ¿no? Que me prestó cierta cantidad de dinero, pero pues yo se la tengo que devolver. No es una institución financiera, no es un proveedor, pero es una compañía hermana que me prestó dinero. Pues aquí lo tengo que registrar. Luego viene, yo creo que aquí vamos a dejar esto, vamos a dejar la explicación de capital para el siguiente video. Muy bien.